Muy buenas tardes y gracias por su preferencia y por acompañarnos a través de Teleclic y alcalorpolitico.com en este ejercicio de entrevistas con motivo del proceso electoral 2017-2018. En esta ocasión nos acompaña la candidata al Senado de la República de la Alianza Morena-PT-PES, Rocío Nale, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, candidata. Buenas tardes, un gusto saludarlos y un gusto estar aquí. Y bueno, pues lo más importante, lo que queremos informar es la estrategia, el tema de las iniciativas, cómo se ha desarrollado su campaña hasta este momento y bueno, también cómo ha visto usted a sus adversarios. Bueno, mira, el día de hoy cumplimos 2 meses que Ricardo Agüed y una servidora iniciamos campaña por todo el estado. Ha sido una campaña formidable. Todos los días hemos caminado, ya recorrimos todas las cabeceras distritales, hemos recorrido municipios medianos, pequeños. Ayer estuvimos en Jalcomulco, por ejemplo, en Actopan, en esta zona, en el norte, en el sur, y nosotros estamos haciendo una campaña como la que hace Morena, a ras de suelo, de casa por casa, de contacto con la gente. Nosotros estamos escuchándolos, más que hablar es escuchar a la gente. Estamos impactados de que tenemos un estado tan rico, tan noble la gente, y que siendo un estado tan rico tenemos tanta pobreza, tanta marginación, y es por política. Lo que estamos viviendo en Veracruz es por política. La gente, como la hemos percibido, con una gran esperanza, confían plenamente en el proyecto de Andrés Manuel, la mayoría de la gente. Conocen en un gran sector, una gran parte del estado, el trabajo que hizo Ricardo Agüed aquí en Jalapa. Otro porcentaje de la población me tiene identificada por el trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados con una congruencia. La mayoría de la gente está muy enojada por el gasolinazo que aprobaron todos los diputados del PAN, todos los diputados del PRI. Saben que pues fue Morena el único que se opuso. Entonces hay una identificación, y las propuestas que nosotros hacemos directas pues son propuestas que iniciamos desde el 1 de abril, antes de tener ese contacto y recoger todo el sentimiento del pueblo veracruzano, y que son de total empatía. Es el agua. Ya hay una ley general de aguas, es un proyecto que está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que es la privatización del agua a través de concesiones, y que nosotros pues la vamos a parar, vamos a dictaminarle negativo. Por eso queremos la mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso, para esa ley que primero se llamó la ley Corfield y después la ley Pichardo, porque hasta tenía nombre de los promotores de Conagua, y nosotros vamos a dictaminarle negativo y enterrar ese proyecto. No podemos, estoy viendo Veracruz, que tenemos grandes ríos, pues no vamos a permitir que se privaticen. Hidroeléctricas es mi especialidad. ¿Y qué ha dicho Andrés Manuel? Vamos a preguntarle a la gente. La consulta a los pueblos es importantísimo. No puedes pasar por encima de su propiedad, por encima de sus usos y costumbres, alterar la biodiversidad por un poder o un interés económico. Así no va a ser. Y bueno, con todo lo que nos acaba de mencionar, pues que ha sido además muy aceptado por la ciudadanía, lo que ha colocado Andrés Manuel pues con amplia ventaja en la mayoría de las encuestas. Sin embargo, en el estado de Veracruz, los resultados de las encuestas no son tan favorables para el candidato a gobernador Cuitláhuac García Jiménez. ¿Cuáles son las mediciones que tiene Morena? No, nosotros tenemos otras mediciones. Han intentado hacer el voto cruzado. No lo van a lograr. Cuitláhuac es un personaje, es un diputado con licencia, preparado. Es ingeniero, tiene una maestría, tiene un doctorado, pero sobre todo es un hombre bueno, de corazón bueno. Yo creo que ya estuvo bueno de que los veracruzanos nos equivoquemos y estemos seleccionando o eligiendo personas que no tienen un sentimiento positivo. Miren cómo nos ha ido.
Entonces tenemos una persona buena, una persona de corazón bueno, y nosotros traemos otros números, por supuesto. ¿Cuáles son los resultados? No, Andrés, Cuitláhuac trae 10 puntos arriba, y eso lo sabe el gobernador, y eso lo sabe el PAN, y están intentando manipular las cifras, pero nosotros tenemos los datos 10 puntos arriba del segundo, que el segundo es el hijo del gobernador. ¿El margen de error de cuánto es en las encuestas? Más o menos creo que era de 2.3, creo, porque yo vi la encuesta que precisamente levantamos a nivel nacional. Muy bien, tenemos preguntas que nos llegan vía redes sociales. Esteban Valley Sánchez le pregunta que nos diga qué pasó con el puente que prometió para Coatzacoalcos. Sí. Y también que nos diga, porque antes decía que Gonzalo Guízar era corrupto y ahora ya es de su partido. Bueno, mira, importantísimo. Yo metí en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte los 2 últimos años la solicitud de hacer un tercer puente en Coatzacoalcos. Tengo la respuesta por escrito de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que me dice que es inviable porque se hizo un túnel que para nosotros es el túnel de la corrupción. La solicitud como diputada federal la hice, y ayer recibí una carta de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte donde me está dando el estatus de las carreteras y caminos que solicité. Ya se pavimentó o se le dio una capa de asfalto de la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, en ese sentido, y ya se licitó el 10 de mayo el tramo Coatzacoalcos-Minatitlán. Ayer me entregaron un escrito donde el tramo Nanchital a Coatzacoalcos también ya está licitado. Ellos me hablan de 3.8 kilómetros. Yo tengo en el dato que son 4.2 kilómetros, pero eso es lo que me reporta la SCT, que también lo prometí en campaña. Y también prometí en campaña un distribuidor vial. Yo ya llevé al subsecretario de Comunicaciones y Transporte a Coatzacoalcos. Sí. Ya estuvo ahí, metí en el plan de infraestructura y el puente, por supuesto, también. Eso es lo que hace un diputado, esa es la gestión. Entonces, está contestado. Voy a publicar la carta de respuesta de la SCT para que sepa. Gonzalo Guízar va por el PES. Nosotros llevamos una alianza con el Partido Encuentro Social. Se hizo una encuesta y Gonzalo Guízar ganó la encuesta en el Distrito 30 Rural. Y yo les voy a decir algo. Aquí cada quien somos responsables de nuestros actos. Y Gonzalo va a responder por sus actos. Yo respondo por los míos. Él es del Partido Encuentro Social, vamos en una alianza con el PES y es una alianza que yo respeto, pero la actuación de cada quien responde por sus actos. Muy bien, pues ahí están las respuestas para Esteban Valley Sánchez. Hablando de Coatzacoalcos, pues el tema de inseguridad, uno de los que la ciudadanía se siente más dolido, ¿no? Por este bueno, tema yo creo que es en todo el estado. Así es. Mira, en todo el estado se duplicó la inseguridad y la responsabilidad de la seguridad es del gobernador. Así lo dice la Ley de Seguridad Pública. Él es el responsable de aplicar políticas e implementar acciones para combatir la inseguridad, no que sea el responsable de ello. ¿Qué pasó? ¿Por qué en la zona petrolera tenemos tanta inseguridad por el desempleo? De una reforma energética que aprobó el PAN y que aprobó el PRI y el Partido Verde. Ellos aprobaron una reforma energética. Fernando Yunes Márquez aprobó la reforma energética. Hay que poner las cosas por su nombre. Entonces, se generó un despido de casi 50,000 personas y no hay oportunidades. No se han aplicado políticas públicas, no se ha apuntalado la producción del campo, se ha permitido una serie de corrupciones y se agitó. El gobernador, yo lo tengo presente, en Minatitlán, donde también ganamos,
y que está a 20 kilómetros de Coatzacoalcos, el presidente municipal de Minatitlán encontró unas leches caducas que se mandan a los desayunos escolares. Y pues no pasa nada, dijo, se regresan, porque ya habían caducado. Y el gobernador se enojó porque fue una nota nacional que no tenía nada de malo, pues se cambian y ya. Y le dice al presidente municipal, si no retiras lo dicho, te retiro a la policía. O sea, quiso agarrar la seguridad como rehén. ¿Cómo? Acto seguido, yo en la Cámara de Diputados pido inmediatamente que la Policía Federal se haga cargo de Minatitlán, porque nos íbamos a quedar sin policía, porque el gobernador amagó al presidente municipal de Morena, de Minatitlán, por unas leches caducas. Así estamos en Veracruz, pero eso va a cambiar. Cuitláhuac va a ser gobernador, Ricardo Agüed y una servidora vamos a ser senadores y López Obrador va a ser presidente. Y tenemos que empezar a rescatar nuestro estado, nuestro país. Hay que ayudarle a López Obrador a que agarre las riendas de este país y nosotros le vamos a ayudar a gobernar. Desde el Senado, ¿qué se puede hacer por el tema de la inseguridad para el estado de Veracruz? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque la inseguridad no es cuestión de leyes. En el Senado se hacen leyes o se modifican. Tenemos muchas leyes. Como diputados, Cuitláhuac y yo aprobamos la ley contra la trata, aprobamos sobre las desapariciones forzadas, hubo varias reformas al código penal, las aprobamos, pero no es por cuestión de leyes. La inseguridad se está dando, corrupción, impunidad y falta de empleo. Esas tres cosas. Con el gobierno de Morena, entonces, ¿se podría solucionar este grave problema y cómo lo van a...? Pues mira, López Obrador, cuando estuvo de jefe de la Ciudad de México, del 2000 al 2006, la inseguridad, robos disminuyeron drásticamente. Primero, generó empleo, políticas sociales, el programa de adultos mayores, de ayuda a jefas de familia, de crear 16 preparatorias, una en cada delegación para que los muchachos continuaran, de crear una universidad como es la Universidad de la Ciudad de México, de dar estas políticas para que los jóvenes estuvieran estudiando o de que las amas de casa o que la gente que no tenía empleo entrara en empleo, eso te redujo. Aparte de que se capacitó a la policía, se elevó su salario, se hicieron esto de las cámaras, el C4 nace de en la Ciudad de México. Esas son políticas públicas aplicadas y eso lo vamos a hacer en todo el país, porque ya se hizo, no estamos hablando nada más porque sí. ¿Qué han hecho los gobernadores? Pues mal copiar los programas porque los han tomado en forma electorera, o como el gobernador de aquí que los ha utilizado hasta para amagar al presidente municipal de Minatitlán. Entonces sí sabemos a lo que vamos. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Que tengan confianza, que nosotros, no es con varita mágica, no es. Nosotros tenemos que ayudar a que el próximo presidente de la República, que va a ser López Obrador, porque ya es inminente, lleva más de 30 puntos de diferencia a 27 días que nos faltan de campaña, lo vamos a ayudar a bien gobernar. Vamos a terminar con un régimen. Hace 20 y tantos años se instaló el régimen neoliberal, que es desarticular el Estado. Más de 2,000 paraestatales desaparecieron. El neoliberalismo, donde se instala, genera pobreza y violencia. El alumno más disciplinado en todo el mundo ha sido México y nosotros tenemos que terminar con eso. En Argentina quebró el Estado y tuvo que salirse del neoliberalismo en el año 2000, 2002. Nosotros todavía hemos aguantado porque México es muy rico. Entonces tenemos que salirnos y empezar a producir y a construir. Eso vamos a hacer. Todos los mexicanos. En 6 años tenemos que dar resultados como si hubiéramos trabajado 12 para revertir el daño que hizo
estos últimos gobiernos del PAN y del PRI. Como senadora, ¿qué se puede comprometer con los veracruzanos? Porque acaba de mencionar que va a ayudar a bien gobernar a Andrés Manuel. Y bueno, ya también había comentado antes que usted en ese tema podría incluso estar en el gabinete de Andrés Manuel. Así es. Mira, fíjate que qué bueno que me lo preguntas porque he hablado mucho de ese tema. El 1 de septiembre, si así lo deciden los veracruzanos, Ricardo Agüed y una servidora vamos a estar fijando la política energética que se va a seguir en este país. Punto. Esa es mi especialidad. Y cuando hablamos de reforma energética, hablamos de condición preferente. Y aquí en Jalapa me lo he encontrado mucho, Hoy una señora me dice, oye, Rocío, fíjate que por la escuela de mi hija quieren pasar el ducto de gas. O sea, eso va contra cualquier norma de desarrollo urbano. Pero la reforma energética que aprobaron los panistas y los priistas te dicen claramente que todo el territorio nacional, antes de producir papa, frijol, maíz, lo que sea, es la producción de energía, violando el propio uso y derecho de suelo, y eso lo aprobaron en la reforma energética. Nosotros vamos a ser responsables para volver a balancear la matriz energética en este país. Hoy estamos produciendo electricidad a través de gas que no tenemos. Tenemos grandes hidroeléctricas paradas porque dejaron de turbinar para poder meter el negocio privado de españoles, de mexicanos, etcétera. Hay una transición energética que todo el mundo va hacia allá sobre las energías renovables. De acuerdo a la ley, en el 2024 debemos de tener el 35% de energías renovables. Vamos a ver si nos alcanza, pero hay que ir caminando en ello. Vamos a fijar la postura sobre la producción de hidrocarburos. No se va a entregar un solo contrato más en las rondas. Se han entregado casi 107 contratos. Vamos a revisarlos todos. Esa es una postura que vamos a fijar. Vamos a meter una iniciativa el primer día para el contenido nacional en contratos petroleros, que los mexicanos tengamos trabajo, porque hoy está libre, hay un contenido nacional del 7%, entonces pueden traer a los extranjeros a trabajar aquí como ya está sucediendo, y los trabajadores petroleros mexicanos pues estamos sentados o viendo a ver qué vamos a hacer. Hay que darle trabajo a los mexicanos sobre los contratos que ya se asignaron y si son buenos. Y el 1 de diciembre, si así lo decide quien será el presidente de la República, voy a darle continuidad a la política energética. Los 365 días del año, los 365, hay una vinculación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como diputada, yo ponía una iniciativa o un punto de acuerdo de salud. Las cámaras tienen ahí a sus enlaces. Inmediatamente el enlace de salud jalaba el punto de acuerdo y lo manda a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud emite una opinión al Congreso, opinión. Y esa es la conducción que lleva el Ejecutivo en las políticas. El Legislativo propone, fija, y el Ejecutivo conduce. Entonces, yo se los he explicado claramente, a eso voy a ir. El 1 de diciembre, entonces. 1 de septiembre y 1 de diciembre, así es. ¿La podremos ver entonces en el gabinete desde el 1 de diciembre? Pues si así lo decide quien será el presidente, ahí estaremos. Voy a estar donde se necesite para el país, donde se necesite para los veracruzanos, ahí voy a estar. Tenemos muchos comentarios en redes sociales, voy a leer algunos, no voy a poder leer todos. Julio Báez, saludos a la candidata hablando de las Muchas propuestas gracias. de Morena. ¿Cuál es el beneficio para el país de empoderar nuevamente organizaciones como la CENTE? A ver, los maestros, sean de la CENTE, el CENTE, Movimiento Popular Magisterial, etcétera, etcétera, todos son maestros. Hay una reforma educativa que lastimó y humilló a 1 millón de familias. Todos los maestros tienen familias. Y fue una reforma laboral. Y sea del sindicato que sea.
Lo único que se ha comprometido Andrés Manuel y que lo vamos a hacer en el Senado es echar para atrás la reforma educativa. Y vamos a empezar a hacer una reforma como se debió de haber hecho, consultando a los maestros, a los padres de familia, no importa si se tarda en un año la consulta, a los especialistas, ver cuál es el sistema que requiere en México, dignificar a los maestros. Miren, en Estados Unidos, un maestro, pues la verdad, gana 8 o 9 veces más de lo que gana un maestro en México. De ahí que hay una educación, y te estoy hablando que nada más cruzamos la frontera. Si nos vamos a Europa, los maestros en Finlandia, los maestros en Francia, pues son lo que deberían de ser aquí, personajes que son formadores de la educación. Y entonces sean CENTE, sean de la CENTE, lo que sea, nosotros los respetamos. Son maestros, claro. Muy bien, Esteban Valle Sánchez pregunta, ¿qué pasó con Mónica Robles? Y Jessy Mort también pregunta, ¿por qué si era panista jalan a Ana Miriam Ferráez Centeno? Miren, López Obrador pretende gobernar para todos. Morena es un movimiento abierto. Queremos, dice, movimiento de regeneración nacional. Estamos sumando a mucha gente, porque no nada más es los de Morena y los de la izquierda y patria o muerte, no es cierto. Nosotros somos un mosaico de cultura y se han sumado en todo el país. En todo el país. Yo escuché críticas de Mónica Robles, sí, pero yo creo que a Mónica le ha faltado la comunicación, porque ella puso iniciativas de equidad de género, tuvo un trabajo aquí en el Congreso local muy bueno. Como diputada hizo un trabajo excelente. Yo creo que le ha faltado, y yo le voy a sugerir pues que documente qué hizo, porque en equidad de género tuvo un trabajo preponderante aquí en el Congreso local. Eso se los puedo decir. Por mi parte, yo me siento honradísima y muy agradecida con el señor Ricardo Agüed, que venía de otro partido y que hoy es mi compañero de fórmula. Es un hombre honesto, honorable, y no lo digo yo, lo dice toda la gente que andamos por todo el estado, y hoy lo llevamos y es una suma importantísima para el movimiento. Y eso se está haciendo en todo el país. Estamos sumando gente porque queremos gobernar para todos, para todos. En este tema, Juan Landa también comenta, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Morena, pero no estoy de acuerdo en sus nominaciones, por ejemplo, Ricardo Agüed. Me parece que el chapulín se llenó cuando fue presidente municipal y diputado federal del PRI, y ahora porque le conviene, no porque le convence, está con Morena. O también Villalpando, que va por la diputación en Jalapa. Se pregunta, ¿qué no tenemos más opciones adicionales, gente preparada, o como dice el alcalde de Jalapa, no damos el ancho a los veracruzanos? Bueno, miren, quiero decirles que tanto a Ricardo Agüed como Hernández Villalpando, Morena los buscó a ellos. No fue al revés, Morena los buscó. Batallamos hasta para convencerlos. Ricardo Agüed es un empresario que está en su negocio, que no tiene necesidad, y sin embargo, hablamos con él 1, 2, 3, 4 veces, Cuitláhuac García y una servidora, y nos sentimos honradísimos. Es un personaje de primera, y va a ser muy útil para Veracruz, para México y para el movimiento. No coincido con él. Y también Hernández Villalpando, pues es un señor que da la cara, que fue rector, que hizo un buen trabajo aquí en Jalapa, y que yo no les veo, pero yo creo que los adversarios les incomoda. ¿Por qué? Porque ellos nos suman electoralmente y nos suman en el proyecto. Por supuesto, y bienvenidos otros Ricardo Agüed y bienvenidos otros Hernández Villalpando, y Morena no está hecho nada más de un círculo pequeño, Morena es un movimiento abierto. Manolo Moreno pregunta, Rocío Nale, ¿por qué has mentido al decir que eres de Coatzacoalcos cuando eres originaria de Zacatecas? Cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo siempre digo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, porque uno es donde se hace. Yo llegué a esta bendita tierra hace 31 años a buscar trabajo, a ganarme la forma de vida digna, y no solamente encontré eso, encontré un hogar. Me casé con un veracruzano, jarocho. Mis hijas nacieron en Coatzacoalcos. Y yo soy veracruzana por convicción, no por obligación. ¿Y de qué sirve a muchos decir
que nacieron en Veracruz si en los hechos le dan la puñalada? Yo soy de aquí porque de aquí me he hecho. Nací en Río Grande, Zacatecas, pero soy de Coatzacoalcos. Así. ¿Usted pudo haber sido candidata a gobernadora y eso se lo impidió, que no era de Veracruz? No. ¿O no quiso ser candidata a gobernadora? No, a ver, Cuitláhuac compitió en el 2016. Cuitláhuac tuvo muchísimos votos. Cuitláhuac es un excelente candidato. Sería un error del movimiento no continuar con Cuitláhuac. De hecho, nosotros tenemos nuestros números y es cuestionable cómo llegó Miguel Ángel Yunes, pero no lo voy a discutir. Y pues como movimiento, como partido político, pues por supuesto que la opción más viable e inmediata era Cuitláhuac y yo lo tenía que reconocer y adelante y lo apoyo y estoy completamente convencida de ello. Entonces no fue porque quítate porque me toca a mí, así no es. El movimiento valoró, yo fui la primera en decir adelante con Cuitláhuac. Muy bien, Esteban Valley Sánchez le comenta, díganos qué hizo en Pemex, porque nos dice que su especialidad es la materia energética. Cuéntenos qué hacía cuando laboraba en Pemex. Bueno, miren, cuando yo entré como una ingeniero que termina la escuela, inmediatamente estuve en el área administrativa. Primero estuve en Pajaritos, muy poco tiempo, en el área de instrumentos, así se llama área de instrumentación, pero enseguida fui a Cangrejera y fue donde pasé más tiempo. En Cangrejera estuve en el área administrativa y de finanzas, posteriormente estuve como ingeniera de procesos, exactamente en todo el sector de aromáticos. El sector de aromáticos es el que lleva una parte de la refinación de petroquímica. Posteriormente estuve en el complejo Morelos, en lo que es control de calidad, que es lo que le llamamos el laboratorio. Y posteriormente estuve en Industria Resistol, en la iniciativa privada, en un proyecto de una planta de sulfato de sodio para un proyecto de una ampliación en procesos. Entonces, esa ha sido mi especialidad. Posteriormente estuve en el área de investigación petroquímica porque fue a través de la política. Cuando sale el PRI, Carlos Salinas de Gortari, que dice vamos a privatizar Petroquímica y Cedillo, los técnicos y profesionistas formamos una comisión y ahí empezamos a enlazarnos con la Cámara de Diputados para llevar propuestas y nos metimos a la investigación. En mi caso, primero con una organización que se llamó Coordinación de los Trabajadores por la Defensa de Pemex, después con el Comité Nacional de Estudios del Caribe, Comisión Nacional de Estudios de la Energía para América Latina y el Caribe, y posteriormente con el grupo más prestigiado del país, que es el grupo de ingenieros Pemex Constitución del 17. Entonces he tenido esta trayectoria, estuve de asesora en la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados, y la última fue que fui asesora en el Senado de la República para los senadores del PRD, también con la reforma energética. Eso he hecho. Pues ahí está la respuesta para quienes nos preguntaban su labor en Pemex. Pregunta también a Antonio Cruz Ríos, ¿por qué prometen trabajo e inversiones y traen personas de otros estados a trabajar, como el Ayuntamiento de Jalapa? A ver, yo no sé, pero yo te puedo decir que somos mexicanos. Yo desconozco a qué personajes se refiere o traen aquí. Nosotros lo que queremos es levantar el municipio. Ojalá que el alcalde pues tenga personajes de Veracruz. Somos mexicanos, aquí somos mexicanos. Y se los digo yo porque yo llegué hace 31 años a este hermoso estado, donde en Coatzacoalcos había de Michoacán, de Durango, de Oaxaca, de Tabasco, Campeche, de todos lados. Y aquí nos quedamos, y aquí hicimos patria, y aquí levantamos, y hoy yo en lo personal, imagínense, soy la representante de Coatzacoalcos y llegué de otro estado. Pues este es un estado formidable que te da todas las oportunidades del mundo y es una tierra que se quiere. Somos el estado más rico del país. Renata María Leal pregunta qué opina del libro de la diputada Eva Cadena, donde no la baja de traidora por la guerra que emprendió contra ella porque le estorbaba en Morena. Bueno, yo te voy a decir que todo ese circo, y se los he dicho, que es un circo que lo atiende el cirquero que lo formó. Yo soy una política seria.
Yo soy una política que doy la cara, soy una representante de más de 300,000 personas de Coatzacoalcos y me voy a comportar como tal. Yo no me voy a bajar de nivel político, y eso pues que lo atienda quien armó todo ese circo. Y continúan, hay muchas preguntas. Siendo secretaria de Energía, dice Rolando Calles, con AMLO, ¿qué prioridades serán a las que se enfoque? La prioridad número 1, tenemos que rehabilitar las 6 refinerías. Hoy estamos importando el 80% de gasolinas que tenemos en México. Es histórico, nunca había pasado esto. Estos gobiernos y esta reforma energética han desmantelado y han puesto a personajes ineptos al mando de las refinerías. Se lo dije en su cara al director de Pemex en el Congreso de la Unión. Tiene gaseros donde debe de estar refineros, por ejemplo, y es una cosa técnica, Vamos a rehabilitar las 6 refinerías, ya tenemos un diagnóstico refinería por refinería para empezar a meterle más carga a nuestras refinerías y empezar a producir. Vamos a construir 2 refinerías, una en Dos Bocas, Tabasco, y otra en Atasta, Campeche, porque ahí está el crudo. Esa es la prioridad. Cuando hablamos de que tenemos que regular nuevamente la matriz energética, nos referimos a eso. Hoy amanecimos con una noticia impactante que dice: Donald Trump decide meter aranceles al acero, y nada más porque así lo decidió, por una actitud proteccionista en Estados Unidos. Él está viendo por su país. Imagínense que eso nos haga las gasolinas y al gas, y nosotros de manos cruzadas con ellos tenemos que empezar a trabajar en nuestra autosuficiencia, y quien quiera importar gasolinas porque así lo permite la ley, que lo haga, no hay problema, pero con un mercado interno que marque el precio, que marque la producción, y así pues vamos a tener una equidad en los precios. La política energética, bueno, es algo que a mí me encanta, es sobre la geopolítica, eso no se determina aquí a distancia, así. Nosotros tenemos que ver cómo amanece el crudo a nivel internacional todos los días, y si nosotros estamos dependiendo de lo que digan los árabes, Venezuela, Estados Unidos, que son los que tienen grandes reservas, pues entonces nos vamos a quedar marginados como nos estamos quedando. Nosotros tenemos que empezar a generar nuestro valor agregado para estar a la altura de los países productores de petróleo. No somos más, pero tampoco menos que nadie. Otro tema también importante en el estado de Veracruz, la falta de empleo, la pobreza en la que se encuentra la entidad. ¿Cuál es la oferta económica de Morena? Bueno, miren, Morena tiene una prioridad, y eso lo tiene López Obrador. Lo número 1 es el campo. Se va a hacer un programa de campo excelente. Y nosotros aquí en el estado somos productores de primera, de piña, de cítricos, de café, de caña, de chayote, de mango. Tenemos una variedad, y hoy todos los productores están casi quebrados. Se cayó el precio. ¿Qué va a hacer Morena? Morena va a fijar precios de garantía, como se hacía antes. Se va a tecnificar el campo. López Obrador va a ir por todos los ingenieros agrónomos de este país, y los vamos a distribuir en todo el territorio nacional para que tengan el contacto directo con los campesinos, directo. A ese campesino se le va a ayudar en el análisis de su tierra, en el fertilizante. Va a haber la ventanilla única, nada más, nada del 1, 2, 3 ni los intermediarios. Ese ingeniero le va a decir a don Juan: pase a la ventanilla a recoger su semilla, que ya es tiempo de cosecha o ya es tiempo de siembra. A la cosecha va a haber una institución donde se le va a tener precio de garantía para que tenga ganancia. El chayote, yo estaba impactada, que llega a veces a caerse el precio hasta 3 pesos. Pues eso no les reditúa a los productores. ¿Y qué hacen? Pues siguen cultivando porque no tienen otra cosa que hacer, mientras en los supermercados, en Ciudad de México o aquí en Jalapa,
encuentras el kilo de chayote, no sé, a 15 o a 20 pesos, y a ellos se los pagan a 3, porque los comercializadores son los que se quedan con la ganancia. Entonces tenemos un campo empobrecido, y el Estado debe de poner orden, y eso es lo que va a hacer. Queremos que los jóvenes se queden en el campo, cultiven en el campo, que se sientan orgullosos de su tierra, prepararlos. Vamos a también a hacer un programa muy fuerte de infraestructura en todo el país. Ya Ricardo Agüed y una servidora invitamos al ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien va a ser el secretario de Comunicaciones y Transporte. En Veracruz estuvo con las empresas, con las cámaras de la industria y la construcción de Jalapa, de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Poza Rica, de Orizaba, Córdoba, para que integráramos a Veracruz en el Proyecto Nacional de Infraestructura. Fue muy benéfica esa reunión porque el ingeniero les pidió un banco de obras específico, nada de que, oye, necesito aquí un caminito, no, obras trascendentales, fuertes, que impacten la infraestructura y el desarrollo de Veracruz. Fue un evento muy bueno, recorrió lo que es la ampliación del puerto, o sea, todavía no somos senadores, pero ya estamos trabajando y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a leer todavía 2 preguntas más. Pregunta Rolando, si llega a la Secretaría de Energía, ¿sumaría al doctor Alfredo Jalife Rabme como asesor? Bueno, por supuesto, Alfredo Jalife, que digo yo que es mi amigo, mi conocido, yo tengo una empatía con él, bien, es un personaje, creo que es el personaje número 1 en geopolítica en México, y el tema del petróleo, él lo maneja excelente, y por supuesto que yo hablaré con él para que sea mi asesor o consultor, más que asesor, consultor. Él es para consultarlo. Muy bien, y ya casi para terminar, ¿qué opina usted de, prácticamente de la relación que tiene Morena con la prensa o la relación que hay en general con la prensa que ha sido reprimida? Bueno, primero, más que con la prensa que ha sido reprimida, nosotros hemos condenado que Veracruz sea el estado donde más muertos hay en periodismo, feminicidios y periodistas, en todo el mundo, A mí no me gusta politizar este tema porque los periodistas tienen familia. En la Cámara de Diputados, lejos de hacer exhortos, lejos de hacer puntos de acuerdo que no pasan de ser llamadas de atención, sí hemos pedido que haya una presencia más profunda aquí del Comisionado Nacional de Seguridad, porque no es casualidad que al periodista, por hacer su trabajo de comunicación, se le mate. Y hay que analizar si es desde el poder, si es que incomoda a alguien o qué sectores son a los que los periodistas han estado incomodando, porque de ahí viene, no hay otra explicación. Morena se ha pronunciado en contra de ello. Nosotros respetamos mucho la libertad de expresión, muchísimo. Nosotros no censuramos a nadie. A lo personal, hemos recibido críticas y las asumimos como tal. Nos hablan para pedir entrevistas, las damos, y sobre todo respetamos mucho el trabajo del periodista. O sea, esa es nuestra postura, y de hecho con Artículo 19, que es una asociación independiente y que la respetamos y que tenemos una distancia porque no hay que meter lo político con eso, hemos valorado mucho el trabajo de ellos. En la Cámara de Diputados en su momento estuvimos consultándolos y es lamentable lo que está pasando. Comentarle también que quien ha tenido más críticas al respecto ha sido justamente su candidato a gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, con respecto al trabajo de algunos de los compañeros que los han cuestionado. Bueno, qué bueno que me dices. Los ciudadanos de Jalapa se deben de sentir orgullosos. Solamente 2
diputados de los 21 que somos en Veracruz, 2 votamos en contra del gasolinazo. Jalapa, Cuitláhuac García y Coatzacoalcos, su servidora. Eso es lo que hacen los diputados. Porque te pueden decir que el diputado fue y el camino, hizo un camino de X, que es importante. Pero el gasolinazo nos pegó a todos. Y ahí hubo inflación. Y ahí a la señora del mercado subió su precio de la verdura que vende porque hay que traerla de la zona rural. Cuitláhuac García estaba en la comisión de Marina. Él recibió a la Marina Mercante. Él hizo foros, él hizo reuniones y cuando se llevó la ley, la iniciativa de ley para que la Marina Mercante pasara a la naval, con los navales, Cuitláhuac fue el primero que dijo al grupo parlamentario de Morena, hay que votar en contra, recibí a la Mercante, hice foros y se votó en contra. O sea, siendo un estado donde tenemos Marina Mercante y tenemos a la naval, ahí estuvo. Cuitláhuac García estuvo en la Comisión de Derechos Humanos. Hizo foros, recibió a los padres de Ayotzinapa, recibió a los maestros golpeados en Jalapa, más que la reforma educativa, cuidando los derechos humanos de los maestros. Eso, entre otras. Votó en contra un presupuesto donde se disminuía el presupuesto para salud, donde se disminuía el presupuesto para desarrollo social, y subió a tribuna y explicó por qué. Yo me imagino que Cuitláhuac pide permiso 7 meses, 6 meses en la primera campaña de gobernador, se dedica a hacer su campaña, no sé cuántos meses, no recuerdo, y hay un vacío, pero a lo mejor fue de comunicación. Se deben de sentir orgullosos. Ojalá que los otros 19 diputados de los distritos sí le cuestionen a sus diputados por qué votaron a favor del gasolinazo. Cuitláhuac votó en contra. ¿Así? Ya por último, el mensaje para los veracruzanos para este 1 de julio y por qué deben de votar por la candidata Rocío Nale. Bueno, pedirles que este 1 de julio decidamos qué gobierno queremos, qué país queremos. Y nada más hay 2 caminos. Seguir con lo mismo y con los mismos en este régimen neoliberal, y la otra es darle la oportunidad a López Obrador de que tome las riendas de este país y nosotros ayudarles a gobernar. No va a ser con varita mágica, van a ser 6 años. Vamos a trazar un camino nuevo, un rumbo distinto para nuestro país, y con ello vamos a empezar a encontrar luz en este túnel de oscuridad que nos metieron estos gobiernos irresponsables. Y pedirles que nos den el apoyo para el Congreso, para el Senado, para la gobernatura y por supuesto para la presidencia. Que el voto sea parejo. Todas las 5 boletas por Morena o por el PT o por el PES, de acuerdo al partido que ustedes simpaticen. Pero vámonos este 1 de julio porque vamos a hacer historia. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle si temen que para el 1 de julio se pudiera registrar algún fraude en contra de los resultados. Bueno, sería catastrófico. López Obrador, López Obrador lleva 30 puntos. Es irreversible el triunfo. 30 puntos. Imagínate el escenario internacional. Cuando un presidente llega sin un sustento, se debilita. Es un presidente débil, es una nación débil. Bancos internacionales, organismos internacionales, etcétera, son los primeros en criticar. Y sería catastrófico, primero. Pero segundo, el pueblo ya no aguanta otro, ya no aguanta otro fraude. ¿Cómo vamos a ser gobernados por rateros y por delincuentes? Con razón así nos va. Quien se roba la presidencia es un ratero, es un delincuente. Y no podemos tener un presidente ratero.
pues no podemos. Eso en el plano nacional, y en el plano estatal están previendo el tema de fraude. También, a ver, es lo mismo, vamos a cuidar las elecciones, las 5 boletas, vamos a cuidar lo federal y lo local. No va a ser de que, ok, ya ganó Andrés Manuel, pero dejen pasar al otro porque aquí hay un acuerdo. ¿Al otro a quién se refiere? Al PAN, porque es el que va en segundo lugar. No, es parejo, estamos pidiendo el voto parejo, vamos a cuidar las urnas en forma pareja y sin duda, yo no tengo la menor duda que Cuitláhuac va a ganar. Muchas gracias. Ahora sí, gracias a muy ustedes, amable por acompañarnos. muy amables, gracias. Gracias a ustedes por continuar con nosotros, los esperamos en la siguiente entrevista por Teleclick y Al Calor Político. Muy buenas tardes.